Bienvenidos al curso de programación y algoritmos con JavaScript. En esta clase aprenderemos el concepto de condicionales if. Este video hace parte de la clase número 5. Si quieres empezar el curso desde cero, te dejo el enlace en la parte superior derecha de tu pantalla. La clase número 5 vamos a continuar viendo los condicionales. En la clase pasada veíamos los operadores o los condicionales. Y el ejemplo que yo les mostraba en la clase pasada, donde teníamos la variable usuario, en este caso estaba inicializada con el valor de administrador y nosotros podíamos preguntar si la variable usuario es igual a administrador, entonces retornar o mostrar un mensaje que dijera tiene permisos. En caso contrario, que lo hacemos con la palabra else, todo lo que esté dentro de las llaves del else se va a ejecutar en caso contrario de que la evaluación de mi expresión no sea verdadera, entonces mostrábamos un mensaje de que no tenía permisos. Ahora, vamos a suponer que debemos hacer una doble comprobación, porque a medida que nosotros vayamos aprendiendo más y la lógica de cualquier negocio, lo más normal es que se requiera hacer muchas comprobaciones. En este ejemplo tenemos que el sistema o el software en el que estemos trabajando tiene dos tipos de usuarios. Un usuario que es de tipo cliente y a su vez el cliente puede ser frecuente u ocasional. Pero también tiene un usuario de tipo empleado, que puede ser un empleado cajero o un empleado administrador. Entonces declararíamos la variable usuario y vamos en estos momentos a inicializarla con el valor de cliente y el tipo es otra variable, lo llamaríamos frecuente. Entonces, suponemos que queremos dar un descuento. Si es un cliente y es un cliente frecuente, normalmente haríamos si el usuario es igual a cliente y si el tipo de usuario es frecuente, entonces vamos a configurar nuestro sistema para que muestre que tiene un descuento del 25%. Ahora, aquí tenemos solamente dos comprobaciones. Pueden ser 3, 4, dependiendo de la lógica del negocio en el cual estemos trabajando. Una forma de hacer un poco más sencillo esto y no empezar a anidar un if dentro de otro if, lo podríamos hacer en una sola línea. Entonces podríamos utilizar los operadores lógicos. Nosotros podemos hacer una pregunta. Si el usuario es cliente y si el tipo de usuario es otra cosa, haga esto. Entonces, en este caso podríamos utilizar los operadores como le mencionaba y podríamos estar ahorrándonos o suprimiendo unas líneas de código y el código se hace mucho más limpio y fácil de leer. Entonces recordemos que el condicional if se va a ejecutar siempre y cuando la evaluación de la expresión lógica sea verdadera. Ahora, ¿cuál es la expresión lógica? Es la que se encuentra dentro de los paréntesis que acompañan a la palabra if. En este caso, nuestra expresión lógica sería que el usuario es igual a cliente, aquí en el tipo debería ser frecuente, ahí me equivoqué, y en caso de que esas dos condiciones se cumplan, entonces vamos a ejecutar el código que esté aquí. Para esto utilizamos unas tablas de expresiones lógicas con el AND es el y como tal en español, y el OR sería O. Entonces, eso como tal es una clase de lógica, ¿sí? En las expresiones donde preguntamos si algo es verdadero y otra cosa también lo es, entonces vamos a obtener un resultado, ¿sí? La tabla lógica de expresiones lógicas dice que si ambas sentencias son verdaderas, vamos a obtener un resultado verdadero. En caso contrario, si alguna de las dos es falsa, entonces nuestra evaluación va a ser falsa.
En este ejemplo que tengo en pantalla, estoy haciendo la pregunta con una expresión lógica y. Entonces estoy preguntando que el usuario es cliente y que el tipo sea igual a frecuente. Por ejemplo, si las dos condiciones se cumplen, entonces voy a ejecutar esta sentencia que está aquí. Si alguna de las dos no se cumple, entonces no se va a ejecutar este código que esté acá. Cuando hacemos evaluación de expresión lógica con OR, aquí ya obtenemos un resultado diferente. Aquí es que se cumpla alguna de las dos condiciones. Si se cumplen las dos, entonces es verdadero. Si se cumple una de las dos, también es verdadero. Ahora, si no se cumple ninguna, esa es la única situación en la que tendríamos un valor falso. Ahora, nosotros también en la clase pasada veíamos este ejemplo donde teníamos una expresión lógica, por ejemplo, la edad igual a 55, en este caso preguntábamos si era mayor o igual a 60, si era verdadera la expresión lógica, entonces le demostrábamos un mensaje al usuario, se puede pensionar. En caso contrario, un mensaje que dijera le falta tiempo para su pensión. Pero supongamos que en un supermercado que está otorgando descuentos, si uno se encuentra en un rango de edad, por ejemplo, de 15 a 20, le otorgamos un 15%, de 21 a 25 le otorgamos un 12% y de 26 a 30 le vamos a otorgar un 10%. Entonces vamos a anidar muchas condiciones. ¿Cómo lo haríamos? Entonces tendríamos normalmente lo siguiente. Si la edad es menor o igual a 20, ¿sí? Vamos a obtener un descuento del 15%. Pero si la edad es menor o igual a 25, vamos a obtener otro descuento. En caso contrario, vamos a obtener el descuento del 10%. Entonces vamos a pasar al código para entender esto un poco mejor. Tenemos una edad, vamos a colocarle de ejemplo cualquier persona, alguien que tenga 24 años, vamos a definir la variable edad. Luego vamos a definir nuestros condicionales. Decimos si es menor o igual a 20 años, entonces colocamos un if si la edad es menor o igual a 20 años, abrimos las llaves, con Shift Enter podemos hacer estos espacios y vamos a hacer un return. Ya les voy a explicar qué vamos a hacer aquí. Vamos a construir una función que nos retorne o que nos regrese cuál es el descuento que obtendría una persona de acuerdo a su edad. Entonces, si tiene esta persona 20 años o menos, vamos a otorgarle un 15% de descuentos. Entonces vamos a devolver un 15% de descuento. En caso contrario, si no, o sea, la persona está de 21 años en adelante, nosotros podríamos hacer lo siguiente. Si no, haga otra cosa. Pero nuestro ejercicio propone que también preguntemos que si esa persona está entre 21 y 25 años. Ahora, la primera comprobación ya nos está asegurando que esa persona o tiene 20 años para abajo o tiene de 21 años en adelante. Por lo tanto, el de 21 años ya lo estamos asegurando porque si no es menor o igual a 20 quiere decir que está hacia arriba. Lo que tenemos que preguntarnos o hacer la condición es de que tenga 25 años o menos, porque de 20 años en adelante ya lo estamos asegurando con el condicional que en caso de que no sea verdadero, entonces quiere decir que es mayor. Con esta condición preguntamos si es menor de 25 años. Entonces agregamos aquí un espacio y colocamos otro if. En este if colocamos la condición
que sea menor o igual a 25 años. Y vamos a retornar entonces el valor del descuento. En este caso es 12%. Recordemos el punto y coma. Ahora, así como hemos cubierto menor o igual a 20 años, luego hasta los 25 años, quiere decir que en caso de que esto no se cumpla, o sea, un else, una persona de 26 años en adelante caería en esta porción de código, se ejecutaría esta parte. Aquí tendríamos la opción nosotros de dejarlo como lo tenemos en este ejercicio, simplemente un si no con este else. Si no se cumplen las condiciones menor o igual a 20 o menor o igual a 25, quiere decir que es de 25 años en adelante. Pero también podríamos hacer un if que valide que tiene hasta 26 años. Eso también lo podríamos hacer. Por ahora vamos a dejarlo así. Vamos a retornar que en caso contrario devuelve un 10%. Y aquí tenemos nuestra variable edad, por lo que vamos a ver qué nos retorna nuestra función. Recordemos que para hacer una función utilizamos la palabra clave function y vamos a colocarle un nombre. En este caso vamos a llamar esta función calcular descuento por edad. Recordemos que debemos colocar unos paréntesis para incluir los parámetros. Vamos a llamarlo edad, el parámetro que recibe, y con llaves vamos a dejar ahí el espacio para escribir todo el código. Vamos a tomar el código que hemos escrito, vamos a darle control X, vamos a cortarlo, nos ubicamos dentro de la función y vamos a pegar nuestro código. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Vamos a recibir el parámetro edad. Luego vamos a preguntar si es menor o igual a 20, menor o igual a 25, en caso contrario un 10%. En donde ingrese vamos a retornar el valor. Eso es lo que hace nuestra función calcular descuento por edad. Ahora, al finalizar esta definición de la función, podemos ejecutar nuestra función. En este caso se llama calcular descuento por edad. Y le vamos a pasar una edad. En este caso podríamos pasarle la que ya tenemos definida, edad que está en 24. Le vamos a pasar la variable edad. Y obtenemos un 12%. Recordemos, una de los beneficios de utilizar las funciones es que podemos llamarla en cualquier momento. Entonces vamos a calcular el descuento con una edad diferente. Por ejemplo, una edad de 18 años. Obtenemos un descuento del 15%. Nosotros podemos seguir anidando if de acuerdo a como la necesidad o de acuerdo a las particularidades de algún negocio lo hagan necesario. Aquí tenemos un ejemplo, una escala cualitativa a partir de una escala cuantitativa. Por ejemplo, en una calificación, si sacamos de 0 a 30, obtenemos deficiente, de 31 a 50 regular, de 51 a 74 aceptable, 75 a 84 bueno, luego hasta 94 muy bueno y hasta 100 excelente. Lo normal, ¿sí?, con lo que hemos aprendido hasta ahora es hacer un if y preguntar si la calificación es menor o igual a 30. Luego, verificar si es menor o igual a 50 en cada uno de los límites de los rangos de nuestra escala de la calificación cuantitativa. Entonces tenemos 30, 50, 74, 84, 94 y el resto sería 100. Aquí está, si es menor o igual a 30, obtenemos un deficiente, menor o igual a 50 regular, menor o igual a 74 aceptable y así sucesivamente. En esta no estamos dejando la opción de que sea abierto, que a partir de 94, o sea, de 95 en adelante nos dé un excelente, sino que estamos limitando la calificación a 100. Por eso preguntamos aquí
que si la calificación es menor o igual a 100, ¿sí? ¿Esto para qué? Por si alguien coloca una calificación de 105, no va a entrar en ninguna de estas condiciones. Pero ya esos son temas como de validación de datos. Vamos a escribir este código tal cual lo tenemos acá. También lo pueden ir haciendo allá ustedes en casa, pero vamos a hacerlo tipo función. Entonces tenemos una función que calcula calificación y obtiene un parámetro. ¿Qué parámetro obtiene? Un valor. Vamos a colocar unas llaves y vamos a colocar aquí el espacio para escribir. Ahora, vamos a verificar que la calificación, o sea, el valor que pasemos como parámetro, sea menor o igual a 30 inicialmente. Entonces tenemos que calificación, en este caso no sería calificación, sería el parámetro valor, que es el que vamos a verificar si cumple con la condición. Entonces tenemos, si la variable valor es menor o igual a 30, vamos a retornar el siguiente valor. Vamos a retornar deficiente. En caso contrario, vamos a preguntar si ese valor es menor o igual a otro número. Entonces, con el tiempo, cuando ustedes vayan ya tomando práctica, se van a dar cuenta que esto es código repetitivo. Y aquí es muy válido copiar y pegar. ¿Por qué? Porque eso nos hace más productivos. Entonces, ya yo sé que este es el código que se va a estar repitiendo. Entonces, yo lo copio y lo mantengo ahí en el portapapeles. Coloco mi condición, menor o igual a 50. Entonces, colocamos aquí un 50. Y colocamos que en caso de que esté en ese rango, vamos a obtener un valor de regular. Punto y coma, punto y coma. Luego llegamos acá y pegamos valor menor o igual a 74 y vamos a obtener un valor de aceptable, punto y coma. Luego 84 menor o igual a 84 y vamos a obtener un valor de bueno, punto y coma. Luego muy bueno y excelente. Obtenemos aquí entonces valor menor o igual a 94 y este sería valor menor o igual a 100 y vamos a retornar un valor. El valor que vamos a retornar aquí es muy bueno y aquí excelente. Ya tenemos esta función, podemos darle enter para guardarla y luego poder utilizarla. Tenemos calcula calificación y supongamos que hayamos obtenido un 75. Entonces obtenemos en calificación cualitativa un bueno. Y lo que hace esto es que el valor de 75 se compara con menor o igual a 30, no. Entonces verifica aquí, ¿es menor o igual a 50? No. Vamos acá, ¿es menor o igual a 74? No. 75 es menor o igual a 84, sí. Entonces retornamos el valor de bueno.